Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a resolver un nuevo ejercicio de un parcial de álgebra. En este caso el ejercicio que nos piden encontrar los vértices de un cuadrado a partir de conocer los vértices que formaban una diagonal del cuadrado. Fíjense la consigna que tenemos, que es esta de aquí. Nos dicen, dado dos de los vértices opuestos de un cuadrado, es decir, los que forman una de las diagonales, determine los vértices restantes. Y bueno, aquí nos pone los casilleros para escribir la respuesta. Tengan cuidado de que aquí voy a poner el que tenga el menor valor de abscisa y aquí el que tenga el mayor valor de abscisa, como para no equivocarme respecto a eso. Veamos primero cómo es el planteo del ejercicio y cómo podemos hacer para resolverlo. Lo voy a explicar de dos formas. Una forma con concepto de mediatriz y de otra forma para trabajar un poquito más avanzado con el tema de vectores, que también se lo puede resolver de esa manera. Conceptualmente la idea es la siguiente. Si vamos a GeoGebra y le sacamos los ejes porque quiero hacerlo esquemático y tengo un cuadrado, pongamos aquí un polígono regular de 4 lados. Básicamente, si tenemos un cuadrado, fíjense que aquí lo que tenemos son los vértices A, B, C y D, lo mismo que nos da la consigna aquí, porque nos dan los vértices A y C. Lo que nosotros conocemos en definitiva de este cuadrado es el vértice A y el vértice C, con lo cual a partir de ellos yo podría sacar la distancia que hay entre A y C y tener el valor de esta diagonal. Recuerden que si es un cuadrado tiene los 4 lados iguales y tiene 4 ángulos rectos, con lo cual esta diagonal lo que nos está haciendo es dividir al cuadrado en dos triángulos rectángulos, y además, por ser cuadrado, como es un cuadrado y esta diagonal en definitiva es la hipotenusa de los triángulos rectángulos, estos dos catetos en definitiva miden lo mismo, son congruentes, y por lo tanto, además de ser triángulos rectángulos, son también triángulos isósceles, es decir, los dos triángulos que se me forman, si quieren lo pongamos esto más así se puede apreciar mejor, ahí, y ahí, quizás visto ahí se vea mejor. Observen que los dos triángulos que se me forman son triángulos rectángulos e isósceles, y con lo cual podemos ver que ¿qué pasa? La distancia del punto D hacia el A y el C es la misma, y lo mismo le ocurre al punto B. Su distancia hacia A y hacia C es exactamente la misma, con lo cual podemos comenzar a ver que tanto el punto D como el punto B que tengo que sacar pertenecen a ¿quién? Pertenecen a la recta mediatriz que pasa por o mediatriz del segmento AB, del segmento AC, perdón. Bien, con lo cual entonces podemos partir del hecho de que el punto B y el punto D que necesitamos calcular están en esta recta mediatriz. Recordemos que la definición de mediatriz nos decía que era el lugar de todos los puntos que estaban a la misma distancia de los extremos del segmento. Si sacamos el cuadrado, fíjense, el punto D y el punto B, por estar en la mediatriz, están en definitiva a la misma distancia del punto A y del punto C. Luego basta con encontrar cuál es esa distancia, porque conocida la diagonal del cuadrado, yo puedo mediante Pitágoras saber cuánto mide su lado, y con esa distancia lo que podemos hacer es pedir que la distancia del punto D hacia el A y hacia el C sea igual a la longitud del lado, y en definitiva encontrar las componentes de el punto B y el punto D. Bien, esa sería la idea de cómo vamos a encarar el ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer entonces es proceder a hacer los cálculos en cuestión. Tenemos entonces que el punto A es el menos 5, menos 3, y el punto C es el menos 8, 2. Lo primero que vamos a hacer es calcular la mediatriz, por lo que ya explicamos, del lado AC. Mediatriz del lado AC. ¿Cómo calculamos la mediatriz del lado AC? Mediante la definición de mediatriz. Necesitamos un punto P, de momento genérico, de tal forma que la distancia hacia A y hacia C sea la misma. Es decir, necesito que la distancia de P hacia A sea la misma que hay desde P hacia C. Luego, más adelante, encontraremos particularmente
las componentes de P para que efectivamente sean el punto B y el punto D que estamos buscando. Bueno, aquí aplicando distancia punto punto, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la raíz cuadrada de x menos 5, sería x más 5 al cuadrado, más, aquí sería y menos 3, y más 3 al cuadrado, que tiene que ser igual a la otra distancia, que va a ser la raíz cuadrada de x menos 8, o sea, x más 8 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado. Bien, tenemos entonces ya la igualación de distancias. Lo que hacemos ahora para obtener la recta mediatriz es operar algebraicamente aquí de la siguiente forma. Vamos a elevar primero al cuadrado miembro a miembro para eliminar las raíces, y mientras hacemos eso podemos ir desarrollando los cuadrados de los binomios para ir avanzando más rápido. ¿Qué nos va a quedar? X al cuadrado más 10x más 25 más y al cuadrado más 6y más 9, que va a ser igual a x al cuadrado más 16x más 64, y aquí nos queda más y al cuadrado menos 4y más 4. Observen que todos los términos cuadráticos se cancelan entre sí, x cuadrado con x cuadrado e y cuadrado con y cuadrado, porque como la mediatriz es una recta, no pueden aparecer expresiones cuadráticas, tienen que aparecer expresiones lineales. Por eso los términos cuadráticos siempre se cancelan entre sí. Ahora, dado que vamos a utilizar esta recta para después hacer una intersección con la distancia que tomemos a partir del lado del cuadrado, prefiero que despejemos la recta en su forma explícita. Entonces, vamos a pasar los y a la izquierda. Aquí tengo 6y, aquí tengo menos 4y, pasa, sumando el 4 me queda 10y de este lado, igual a ¿cuánto? De aquí tenemos en las x 16x, y aquí tengo 10x que pasan restando, me queda 16x menos 10x son 6x aquí. Por último, los términos independientes, ¿cuánto nos quedan? Tenemos 25 más 9 es 34, que hay que pasar restando con el 64 y con el 4 que tenemos ahí, con lo cual esto nos va a quedar 68 menos los 34 que habíamos dicho ahí, y esto nos va a quedar en definitiva 34. Aquí más 34, con lo cual dividiendo miembro a miembro por 10 o pasando el 10 dividiendo, como quieran ver, nos va a quedar y igual a 6 décimos, sería entonces 3 quintos de x, más 34 décimos, sacándole la mitad sería 17 quintos. Y tenemos entonces la ecuación de nuestra recta mediatriz. Bien, ahora ¿qué sucede? Ahora lo que sucede es que nuestro punto P, que antes era un punto genérico xy, para que pueda pertenecer a la mediatriz y en definitiva para que pueda estar a la misma distancia tanto del punto A como del punto C, y en definitiva pueda ser un punto del cuadrado, ahora pasa a ser un punto cuya abscisa sigue valiendo x, pero cuya ordenada tiene que ser de la forma 3 quintos de x más 17 quintos. Con esto me aseguro que para cualquier valor de x que yo tome, el punto P va a ser un punto efectivamente de la mediatriz, porque en definitiva si yo reemplazo x aquí y obtengo el valor de y, es lo mismo que hacerlo en este caso directamente en el punto. Lo que necesitamos ahora es que la distancia de este punto P hacia el punto A o hacia el punto C, puede ser cualquiera de los dos, porque ya tenemos garantizado que la distancia hacia A y hacia C sea la misma. Bien, necesito que esa distancia hacia A o hacia C sea igual a la distancia o a la longitud del lado del cuadrado. Entonces saquemos la longitud del lado del cuadrado. ¿Cómo nos va a quedar aquí? Pongamos aquí longitud del lado. Por lo que vimos en el esquema, la distancia que hay entre A y C es el valor de la hipotenusa de los dos triángulos rectángulos que se forman, o en definitiva el valor de la diagonal del cuadrado. Bueno, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser la raíz cuadrada de, sería aquí para la parte de x, menos 5 más 8 al cuadrado. Aquí, menos 5 más
8 al cuadrado, y para la parte de y nos va a quedar aquí arriba, sería menos 3 menos 2 al cuadrado. Menos 3 menos 2 al cuadrado. Con lo cual aquí tenemos menos 5 más 8, nos queda 3 al cuadrado 9, y aquí tenemos menos 3 menos 2, 5 al cuadrado es 25, 25 más 9 nos queda 34. O sea que esto nos queda entonces raíz de 34. Lo que tenemos, si hacemos un pequeño esquema, es un cuadrado, así, un pequeño cuadradito, donde la diagonal del cuadrado mide raíz de 34. Acá, esto mide raíz de 34. Si quiero ver cuánto mide la longitud del lado, pongamos aquí, si esto es L y esto es L, por Pitágoras, ¿qué tenemos? Tenemos que L al cuadrado más L al cuadrado tiene que ser igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado, o sea que nos queda 34, de aquí nos queda 2L al cuadrado igual a 34, de aquí nos queda que L al cuadrado es igual a la mitad de 34, o sea 17, y nos queda que el lado mide raíz de 17. Con lo cual, ¿qué necesito ahora? Necesito que la distancia de P hacia el lado A o hacia el lado C es la misma, porque la estructura de P ya garantiza que sea la misma, vuelvo a insistir con eso, sea igual entonces la distancia de P hacia A sea raíz de 17, porque esa es la longitud del lado del cuadrado. Entonces aquí vamos con el último paso, cálculo de B y D, de los puntos que están faltando. ¿Y qué vamos a pedir entonces? Sería D mayúscula. Vamos a pedir entonces que la distancia del punto P, que el punto P se va a convertir luego en el punto B y en el punto D, hacia el punto A, puede ser hacia el punto C también, se iguala raíz de 17. Bien, entonces, la distancia de P hacia el punto A es la que ya utilizamos aquí, la puedo volver a copiar, es esta, ahí. Es esto de aquí, sin la parte esta en naranja. Y esto tiene que ser igual a raíz de 17, aquí. Fíjense que si elevamos al cuadrado miembro a miembro, ¿qué es lo que va a pasar? Si elevamos al cuadrado miembro a miembro, aquí va a desaparecer la raíz y va a desaparecer también esta raíz, y nos va a quedar en definitiva, no lo voy a desarrollar todavía, x más 5 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 17. Técnicamente aquí lo que tenemos es la ecuación de una circunferencia de radio raíz de 17, pero que esta circunferencia tenemos que intersectarla ¿con quién? Con la recta mediatriz, con esta que está recuadrada aquí en celeste. Es decir, el punto P lo tenemos que reemplazar por x y 3/5 de x más 17/5. La x sigue siendo x, pero la y, esta y de que está aquí, esta y, que es el valor de y de la mediatriz, lo tenemos que reemplazar entonces por ese valor. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar aquí x más 5 al cuadrado más, y aquí vamos a poner el valor de la mediatriz, más 3/5 de x más 17/5 más 3 al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 17. Ahora sí vamos a desarrollar, pero previamente vamos a agrupar aquí en el segundo paréntesis para que quede un solo término independiente. 3/5 de x, y después tenemos 17/5 más 3, eso nos termina quedando 32/5 más 32/5 al cuadrado igual a 17. Ahora sí desarrollamos y esto nos queda x al cuadrado más 10x más 25, y aquí nos va a quedar más 9/25 de x al cuadrado. Después tenemos 3/5 por 32/5 por 2, esto va a ser 192/25 de x, sería el doble producto del primero por el segundo, y después 32/5 al cuadrado nos queda más 1024/25. Quedan un poquito feo, pero
nada que no se pueda acomodar después. Menos 17 igual a 0 para armar la cuadrática. Bueno, aquí sumando, ¿qué nos va a quedar? Nos queda x al cuadrado más 9/25 de x al cuadrado. En definitiva, eso nos termina quedando 34/25 de x al cuadrado. Pongamos aquí 34/25 de x al cuadrado. Después, en cuanto a los términos lineales, tengo 10x y 192/25 de x. Eso nos va a quedar, sería 192/25 más 10 nos queda 442/25 más 442/25 de x. Pongamos aquí bien este 4 para que no parezca un 9. Y ahí está. Y por último, los términos independientes. Tenemos 25, 1024/25 y menos 17. Entonces tenemos 1024/25 más 25 menos 17 y nos queda 1224/25 más 1224/25 igual a 0. Observen que lo primero que podemos hacer a simple vista es multiplicar todo por 25 y eliminar la fracción. 34x cuadrado más 442x más 1224 igual a 0. El 34 al menos es múltiplo de 2 y múltiplo de 17. Veamos si el 442 es divisible por 17. Sí. Y el 1224 también. O sea que dividiendo todo por 34 directamente, ¿qué me va a quedar? Divido todo por 34 y me queda x al cuadrado. Después 442 dividido 34 nos queda 13 más 13x. Y 1224 dividido también 34 nos queda 36. Con lo cual nos queda una cuadrática bastante más sencilla de trabajar. El x1 y 2 de las soluciones van a ser entonces menos 13 más menos la raíz de 3 al cuadrado, 169, menos 4 por a por c sería menos 4 por 1, por 36 sería menos 144. Todo esto sobre 2 por a, o sea, sobre 2. Acá. Bien. Con lo cual, las dos soluciones para x, ¿cuánto nos van a quedar? x1 y x2, ¿cuánto van a quedar? Fíjense que la raíz termina quedando la raíz de 25 y eso me da 5. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Menos 13, menos 5, menos 18 sobre 2. Esto me da menos 9. Y después tenemos menos 13 más 5, esto es menos 8, sobre 2 tenemos menos 4. Para sacar los correspondientes valores de y dar la respuesta, simplemente volvemos a la ecuación de la mediatriz o del punto P que está aquí arriba. ¿Y qué hacemos? Fíjense que para menos 9 sería 3 quintos por menos 9 más 17 quintos y eso nos da menos 2. Aquí. Menos 2. Y para menos 4, ¿qué nos va a quedar? Aquí arriba va a ser 3 quintos por menos 4 más 17 quintos y eso nos queda 1. Y tenemos en definitiva los dos valores que necesitamos. Los puntos entonces son, uno es el menos 9, menos 2 y el otro punto es el menos 4, 1, que podemos ir verificando aquí. Fíjense, menos 9, menos 2, menos 4, 1, y que también podemos verificar con GeoGebra, si quieren. Fíjense que si escribimos los puntos en cuestión, los puntos eran, el A es el menos 5, menos 3, aquí, menos 5, menos 3, no se lo ve porque está fuera de vista, y el otro es el menos 8, 2. Ahí. Esos son los puntos. Una forma rápida de verificarlo es tomar la mediatriz del segmento. Aquí lo llamo B, bueno, le cambiamos el nombre para que no confunda. Se llama C este segundo punto. Bien, entonces le saco la mediatriz al segmento. Ahí. Fíjense. Le saco el punto medio. Esta es una forma de verificarlo rápidamente.
Y después, como los 4 puntos tienen que estar a la misma distancia del centro, en definitiva del cuadrado, con tomar una circunferencia con centro en este punto, que le vamos a poner otro nombre, le llamamos O si quieren. Si tomo una circunferencia con centro en este punto y con radio hacia cualquiera de los otros dos, observen que cuando haga la intersección de la circunferencia con la recta mediatriz, obtengo el punto B y el punto D que estábamos necesitando. En definitiva, este cuadrado o este cuadrilátero, el ABCD, efectivamente es un cuadrado. Fíjense que esa entonces es la solución del ejercicio, trabajándolo con conceptos básicamente de mediatrices y distancia. Si lo queremos trabajar para cerrar el video, que es una forma más rápida, con concepto de vectores, la idea es la siguiente. Se los muestro gráficamente primero, ahí, y después lo podemos trabajar analíticamente aquí como para que se vea. Con concepto de vectores el principio es el siguiente. Volvamos a borrar todo lo que no necesitábamos. Fíjense que básicamente de esto, para trabajar con concepto de vectores, necesito el punto medio del segmento y básicamente armar el siguiente vector. Voy a armar el vector que va desde alguno de los dos puntos hacia el centro. Puede ser el punto C. Trabajemos con el punto A, que por ahí es lo que uno primero ve. Armo el vector que va hacia el centro. Voy a renombrarlo a este de vuelta con la letra O. Y después resulta que como las diagonales de un cuadrado son perpendiculares entre sí y las dos diagonales miden exactamente lo mismo, si yo tomo el vector perpendicular a este, cambiándole las componentes para que tenga exactamente el mismo módulo el vector, ¿qué es lo que voy a obtener? Fíjense que si yo hago eso, aquí en la barra de entrada, el vector es el menos 1,5, 2,5. El vector lo voy a armar de la siguiente forma. Vector, aquí sería, entonces voy a poner 2,5, 1,5. Ahí. Fíjense que este vector, que el programa lo marca aquí, es perpendicular a este y los dos tienen exactamente el mismo módulo. Entonces, si yo desde O sumo el vector B, lo que voy a obtener es el punto aquí, que forma el cuadrado de este lado, y hacia abajo el que forma el otro. Fíjense que si hacemos entonces O más B, ahí me da uno de los puntos, y si hago O aquí menos B, o sea, mandándolo para el otro lado, me da el otro punto. Con lo cual, luego si unimos todo, tenemos entonces el cuadrado en cuestión, ¿sí? Ahora lo hagamos analíticamente como para que verifiquemos los resultados. Entonces, el punto A era dejen que me vuelva a fijar, el punto A era el menos 5, menos 3. Menos 5, menos 3. El punto C era el menos 8, 2. Menos 8, 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar el punto medio. Bueno, lo llamé O allá, que no se confunda con un 0, es la letra O, que va a ser el promedio entre los dos puntos, A más C sobre 2. Va a quedar con fracciones, pero nada grave. Me queda menos 5, menos 8, en definitiva esto es menos 13 medios. Y el otro es menos 3 más 2, me queda menos 1 medio. Si lo quieren poner con decimales, esto es menos 6,5, menos 0,5. Bien, ahora si sacamos el vector, fíjense que el vector que sacamos aquí fue el AO, comienza en A, termina en O. Si saco el vector AO con comienzo o u origen en A y extremo en O, esto sería el punto O menos el punto A, y esto ¿cuánto nos va a quedar? Es menos 6,5 menos 5 sería menos 6,5 más 5, me queda menos 1,5, y aquí después sería menos 0,5 menos 3 sería más 3, me queda 2,5. Efectivamente el vector que está calculado aquí en el programa, el vector U. Bueno, entonces el vector que yo necesito para trabajar, que lo puedo llamar el vector B,
tiene que ser perpendicular a este y con el mismo módulo. ¿Cómo obtengo un vector perpendicular a este con el mismo módulo? Invierto las componentes y le cambio el signo a una de ellas, a la de x, no a las dos. Esto me queda entonces el 2.5, 1.5. Y ahora, sencillamente, parto desde el punto medio, sumando este vector obtengo el punto B y restando obtengo el punto D. Entonces me queda O más el vector B. Aquí no es que estemos sumando un punto con un vector, sino que estamos sumando el vector de posición O más el vector B. Esto nos va a quedar, fíjense, menos 6.5 más 2.5. Básicamente eso nos queda ¿cuánto? Eso nos queda menos 4. Y después menos 0.5 más 1.5 me queda 1. Efectivamente el punto menos 4, 1. Que sacamos aquí arriba, el menos 4, 1. Y después para obtener el punto D vamos a hacer O, pero menos el punto B. El vector B, perdón. Entonces, ¿cómo nos queda? Menos 6.5 menos 2.5, efectivamente eso es menos 9. Y por último, menos 0.5 menos 1.5, eso queda menos 2. Y es una versión bastante más rápida para sacar este ejercicio trabajando con concepto de vectores. Bien, espero que el video no se haya hecho excesivamente largo. Quería mostrarles en definitiva dos versiones y el concepto para sacar este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia que tengan lo pueden dejar en comentarios respecto tanto a este ejercicio como a algún otro ejercicio que quieran que resolvamos. Y entonces los espero en el próximo video.